Estoy en la frontera física entre México y Estados Unidos. Esto es la ciudad de El Paso. A lo largo de los últimos días me he recorrido la frontera del sur de Texas para explorar por qué tanto votante hispano ha apoyado a Donald Trump en estas últimas elecciones presidenciales. Así que en este vídeo voy a responder a esas preguntas. Mi nombre es Emilio Doménech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. ¿Qué tal? Welcome to New York de nuevo. Me he vuelto a venir a mi estudio, cactus incluido, para guiaros a través de mi viaje por el sur de Texas. Y creo que lo más importante es empezar despedazando unos cuantos supuestos. Algo que hago solo porque yo hice exactamente lo mismo con Texas antes de viajar por primera vez por el estado, hace ya 4 años. No sabéis la cara que se me quedó cuando después de 200 kilómetros de carretera me di cuenta de que Texas tiene regiones muy verdes. Claro, yo me pensaba que eran todos cowboys. Y lo cierto es que South Texas sí que es un poco más ese rollo, aunque con una presencia hispana bastante más elevada que el rollo cowboy rural blanco al que muchos estamos acostumbrados desde chiquitines, por las pelis y tal. Y aunque la frontera es mucha zona rural, cepelines blancos merodeando desde los cielos para que no se cuele nadie incluidos, y aunque muchos pueblos no tengan demasiado que fotografiar, sí que hay una localidad que me encantó filmar. Roma, en el condado de Starr, precisamente uno de los condados de Texas que más ha virado hacia Trump este año. Y vale, es cierto que no encontré a nadie a quien entrevistar en Roma. Como en Maricopa, es muy difícil dar con gente salvo que te desplaces con el coche. Pero en unas pocas calles estaban 3 de las claves que van a guiar este vídeo. Una iglesia, un pueblo fantasma y la frontera. Esto es el Río Grande, que desde hace generaciones se ha llevado vidas y sueños a su paso, al tiempo que ha separado, desde mediados del siglo XIX, a 2 naciones que definen lo que Texas es hoy en día. Pensad que Texas es estado de Estados Unidos solo desde 1845 y que la cercanía con México hace que las comunidades aquí sean diferentes a otras regiones del sur y el oeste estadounidenses. Y no necesariamente mexicanos que acaban de emigrar ahora o hace unas pocas décadas, lo que provoca que haya las llamadas familias de estatus mixto, como me explicaba la organizadora comunitaria Amanda Elise Salas. We also have a lot of families that have mixed statuses, so you'll have some people that their children or their parents are citizens, but maybe a grandmother, is either undocumented, has some sort of documentation, or is on the pathway to citizenship. More of our families seem to be mixed statuses. Pero muchas de las familias a lo largo del Río Grande, algunas asentadas desde generaciones que se remontan a los últimos coletazos de la Texas mexicana, tienen particularidades distintas a otras comunidades hispanas en Estados Unidos, como me explicaba la presidenta del Partido Demócrata en el condado de Zapata, Cintia Villarreal. Es como una cosa curiosa que nosotros nos hemos reído en ese aspecto, porque en realidad hemos mantenido lo mejor de todas las culturas. Tenemos tradiciones y costumbres desde siempre, de mis tatarabuelos. Y no solo son diferentes con respecto a Florida o a California, también con respecto a la propia Texas. Lo que pasa es que yo veo que no somos como los familiares de nosotros mexicanos de México, porque tenemos mucho del anglosajón, será. Pero cuando me junto con mis primos, por ejemplo, del centro de Texas o más del norte, ellos nos ven a nosotros como muy estilo mexicano o latino, como quieras ponerle. Y esa idiosincrasia sociocultural es la que hace que luego tengas a gente como Tony Torres, un vecino de McAllen que vende seguros y tiene un pasado bastante exitoso en las artes marciales. I look at myself as a Hispanic conservative. Hispano conservador. ¿A qué se refiere exactamente? The people down here are mostly conservative. They're church-going people, family oriented. It's pretty slow down here compared to the rest of the nation. A lot of people, looking for handouts, looking for a living wage. There's only one way to get a living wage, get your butt up and go work. Amanda, de hecho, me dijo algo parecido. Here in our communities, we're a lot of very traditional families. We have a lot of conservative people here. We're conservative because we are religious. We have a lot of religious people here. We're a lot more conservative in terms of the types of jobs that we will defend. We'll defend a lot of a lot of oil jobs and a lot of law enforcement jobs because they produce so much of our financial stability here. They're a big, giant
job source here. Y ahí es cuando di con la otra palabra que me parece que viene mucho mejor para este vídeo. Tejanos. A lot of the Hispanic population, you know, was born in Texas, so we really don't see ourselves like Mexican. Like a lot of people say, well, I'm Mexican. Well, you know I'm an American, I'm Hispanic. You know, a lot of our ancestors were from Texas. So we see ourselves as, you know, tejano. Vale, entonces ya mirando el mapa para contaros la razón por la que estoy haciendo este vídeo en primer lugar. Mirad cómo votaron por Obama en 2012 los condados de la Frontera, especialmente en la parte del sureste de Texas, a la vera del Río Grande. Hidalgo, Star, Zapata, Webb, Maverick, todos con poblaciones hispanas por encima del 90% y un voto a los demócratas superior al 70% e incluso al 80%. Vale, vayamos ahora a 2016 con Trump y Clinton en las papeletas. Hidalgo, Star, Zapata, Webb, Maverick. Una leve mejoría republicana, ok, pero con Clinton dando un nuevo golpe sobre la mesa entre los votantes hispanos del sur de Texas. Y ahora 2020. Hidalgo, Star, Zapata, Webb, Maverick. No os engañan los ojos, amigos, y con este otro mapa lo veréis mejor. Trump mejoró su resultado en esos condados entre 23 y 55 puntos con respecto a 2016. Los de los 55 puntos, por cierto, son los del condado de Star, que es donde está la ciudad de Roma y donde Biden mantuvo prácticamente el mismo número de votos que Clinton en 2016. Algo más de 9.000. Pero es que Trump pasó de 2.200 a 8.200. ¿De dónde demonios ha sacado Trump 6.000 nuevos votantes en un condado que es 96% hispano? Un Trump, por cierto, del que muchos en el extranjero solo habrán oído hacer declaraciones como estas sobre los inmigrantes que cruzan desde México. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Pues para entender eso mismo me apoyaba yo en los entrevistados, porque en los aspectos socioculturales de la frontera está una de las principales claves, como me explicaba Tony. They are, you know, they're church-going people. They believe in being pro-life, and so I think that's a big push to where people are kind of, you know, getting out of this, you know, voting Democrat. Esa tradición de votar sigue siendo muy poderosa. Por algo Biden mantuvo bien los números de Clinton. Me lo dijo Mario Alberto Martínez, un votante de Biden de un barrio de clase trabajadora en el condado de Zapata. Demócrata, pues ayudan a nosotros los pobres, porque nosotros somos pobres y son los que ayudan a la gente. Queremos ayudas y todos, porque pues ya ve, aquí es un pueblo chico, no hay mucho trabajo. Se tiene uno que salir fuera de aquí para conseguir trabajo. Y también me lo resumía Juanita Martínez, presidenta del Partido Demócrata en el condado de Maverick, uno de los que más ha virado hacia Trump en todo el país este año. Yo siempre he sido demócrata, siempre, toda mi vida, y lo seré hasta que me muera, porque yo siempre he sabido que el Partido Demócrata, como me decía mi abuelo, mi hija siempre vota demócrata. Demócrata es de la gente, para votar de la gente como tú y yo. Entonces dijo, los republicanos son para los ricos. Acuérdate, la R es de ricos. Ese es el partido de los ricos. Pero Juanita tenía enfrente a un joven de 19 años como nuevo y flamante presidente del Partido Republicano en el condado de Maverick, Alfredo Arellano, que decía cosas como esta. Cuando dicen que el Partido Republicano es para los ricos y el Demócrata es para los pobres, les quiero decir a la gente, aquí en South Texas, ¿qué han hecho los demócratas por nosotros? Todavía somos los condados más pobres en toda la nación. Hidalgo County, Cameron County, Zapata County, Webb County, Maverick County. Sinceramente, Alfredo era una auténtica mina de oro porque tenía el mensaje de los republicanos clarísimo. Y tener el mensaje claro en una región como la Frontera de Texas es determinante para cambiar la tendencia de voto. Ahí es donde entran los tres asuntos que más voto parecen haber movido hacia Trump y los republicanos en el sur de Texas, al menos según lo que he podido ver en el terreno: el aborto, el petróleo y la patrulla fronteriza. Empiezo por el aborto. Desde que empezamos el Partido Republicano era hablando con la gente, a avisarles que estos son los valores del Partido Republicano. Porque
cuando he hablado con gente, cuando les digo, ¿crees en el aborto? No. Entonces eres republicano. Como decían al principio Cintia o Tony, las comunidades de la frontera son conservadoras, religiosas, por lo que el aborto es un tema delicado que los republicanos saben muy rápido cómo llevar a su lado. Y las iglesias católicas han jugado un papel determinante ahí, como me explicaba Silvia Bruni, presidenta del Partido Demócrata en el condado de Webb, que es otro de los que han virado mucho hacia Trump este año. La mayoría de Laredo, del condado, somos católicos. Y cuando te están diciendo tus padres, el padre de tu iglesia, cuando está diciendo en su sermón que tengan cuidado, que no voten por alguien que propone el aborto, ya nomás faltaba que dijera que te iban a excomunicar de tu iglesia. Cuando te está pidiendo bendiciones por el presidente Trump y lo está diciendo en la iglesia, eso obviamente, yo te voy a ser muy franco, hay una iglesia donde yo siempre había ido, ya no voy a regresar. Lo de las iglesias no es ninguna pesadilla random demócrata. El propio Alfredo me lo admitió así. Cuando yo empecé en las elecciones, empecé en 2018, cuando empezamos las elecciones de Ted Cruz y Beto O'Rourke. Nomás nos estaban apoyando a mejor unos 2 iglesias. Esta elección, fácil te puedo decir, de unos 15 iglesias que nos estaban ayudando, que querían a ponerse en acuerdo con el Partido Republicano. Este chaval va a ser gobernador de Texas, os lo digo de verdad. Siguiente apartado, el petróleo. El condado de Zapata, que es el único de los que estoy mencionando que se ha terminado decantando por Trump y no por Biden este año, es especialmente relevante en este asunto. Los pozos de petróleo y de gas natural llevan décadas siendo parte indispensable de la economía del condado, como me contaba Anna Holcomb, una mujer que trabajó en el sector durante años y que votó por Trump este año. It influenced the voter in South Texas because the majority of the people, a large percentage of the people, work in the oil field or are affected by the people that work in the oil field, either a service company or even our businesses, our local businesses like restaurants and stores and grocery stores. They're affected by the people that are unemployed or employed by the oil fields. Pero el petróleo y el gas se están acabando en condados como Zapata, como bien demuestran las caídas de producción y de exploración en los últimos años. Es algo de lo que me habló Cintia, la presidenta del Partido Demócrata en el condado. Y la verdad es que no importa cuál de los dos hubiera salido. El trabajo existe si el trabajo existe. Pero eso no, en realidad tiene que ver más con que ya la tierra ya se le ha exigido mucho. Pero hablarles a la gente de sus miedos, especialmente en lo que tiene que ver con el bolsillo, es muy poderoso. Y Biden no se hizo ningún favor al explicar mal su plan de transición ecológica en uno de los debates presidenciales. Would you close down the By oil the way, I industry? would transition from the oil industry, yes. Oh, I will that's transition. a big statement. It is a big statement That's a big because statement. I would stop. Why would you do that? Because the oil industry pollutes significantly. I see. And here's the deal. But That's you a can't big do that. statement. Well, if you let me finish the statement, because it has to be replaced by renewable energy over time. And I'd stop giving to the oil industry, I'd stop giving them federal subsidies. Cristian Ochoa, un joven activista del Partido Demócrata en el condado de Webb, se dio de frente con esta realidad al hablar con potenciales votantes. Many of the people, they believed that because if they voted for Biden, that their oil field jobs would be taken away. While it was an issue that was very credible and their feelings were very relevant, I think what the Democrats failed to do here in South Texas was make sure that the people knew they wouldn't lose their jobs if they voted for Biden. Pero esa idea de que el Partido Demócrata tiene que explicarse todo el rato es precisamente lo que acaba atentando contra sus oportunidades de conseguir nuevos votantes. Todos los recursos y esfuerzos que gastas en explicar tus políticas los dejas de gastar en un mensaje claro y efectivo como el de los republicanos. Y representantes demócratas como Silvia lo tenían bastante claro. Porque desde que entré yo al partido como encabezándolo, la primera cosa que le había pedido yo al partido tejano, la primera cosa que les pedí, mándenme por favor qué mensajes vamos a proponer nosotros, porque para mí todos nosotros, el sur de Texas, yo no estaba hablando de Austin o de Houston, para mí era importante identificar los mensajes que íbamos a tener, de cuáles vamos a hablar. En cambio, activistas como Alfredo llevaban la delantera porque sabían exactamente a qué votantes llegar y cómo convencerlos. Los que trabajan para law enforcement
y los que trabajan en el oil and gas industry. Esos dos también nos ayudó bastante porque le estaba diciendo a la gente, esto es lo que cree el Partido Demócrata. Le quieren quitar fondos de los policías, le quieren quitar el trabajo a los que trabajan en el oil and gas industry. Lo que me lleva al punto 3. La patrulla fronteriza. Aquí es donde entra la famosa consigna de activistas de extrema izquierda defund the police, o desfinanciar la policía. Ese mensaje, pregonado a lo largo y ancho del país a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía, lo aprovecharon los republicanos para etiquetar a todo el Partido Demócrata con él. Es para este tema que terminé en la otra punta de la frontera de Texas con México, en la ciudad de El Paso. Allí hablé con Hernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y que lleva trabajando en la frontera desde hace más de 20 años. Y a él le pregunté sobre si esta idea que mencionaba Alfredo de que los demócratas quieren reducir los presupuestos de las fuerzas de seguridad ha calado entre los votantes hispanos. El Paso tiene dos elementos centrales en términos de la economía. Una base militar que se llama Fort Bliss, que es una de las más grandes que hay en Latinoamérica, y está aquí en El Paso. Y la segunda es que aquí hay todas las agencias policíacas, federales, locales, estatales que te puedas imaginar. Si fuese cierto que pesó tanto que los agentes fronterizos pensaran que se iban a quedar sin trabajo, por eso iban a votar por Trump, pues no es cierto, aquí no sucedió, ese no fue el argumento central. Entonces no es tanto que el mensaje sobre desfinanciar la policía o la patrulla fronteriza sea cierto, que ya sabemos que no era cierto, al menos en lo que respecta a todo el Partido Demócrata, sino la forma que le han dado los republicanos a ese mensaje. Yo creo que hubo otros argumentos que tuvieron que ver más con esta promoción de las distorsiones. Pues Trump fue el rey de la distorsión en términos de lo que era nuestra comunidad. Tras esa respuesta, quise preguntarle a Hernando sobre la retórica del presidente. Porque si Trump ha hablado como ha hablado sobre los inmigrantes que vienen desde México, ¿por qué hay tantos hispanos de estas comunidades fronterizas que han acabado votando por Trump? Entendiendo que hay grupos latinos, hispanos conservadores, desde luego que iban a tratar de irse por esa parte moral, por esa decisión de valores morales. Pero en la cuestión de migratoria quisiera dejarlo claro. La gran mayoría de las comunidades a lo largo de la frontera con Texas, y estoy hablando de Brownsville hasta El Paso, la gran mayoría se han opuesto a la construcción del muro fronterizo. Y eso ha sido, digamos, el proyecto esencial de Trump, el más visible, la construcción de un muro fronterizo de odio racista. Alfredo, en cambio, lo explicaba de esta otra forma. Nosotros sabemos que nuestros abuelos, bisabuelos, venían de México. No estamos diciendo no. La cosa es que nosotros sabemos la cultura que tenemos, pero vamos a estar por nosotros aquí en los Estados Unidos primero que estamos por México o otro país. Pero la retórica racista de Trump sobre la frontera con México y su muro y su separación de familias es especialmente dolorosa en El Paso, teniendo en cuenta algo que aconteció allí en 2019. Lo que también generó la política y la narrativa de Trump fue que uno de estas personas que escuchó lo que decía Trump vino aquí al Paso y el 3 de agosto del 2019 entró a un Walmart, que es el Walmart más mexicano de la región, donde llegan más gentes, tanto de Juárez, del otro lado de la frontera, como los propios residentes fronterizos, y ahí entró y empezó a tirarle y a matar, y mató a 23 residentes de nuestras comunidades, porque él venía en su mente diciendo que los mexicanos eran una invasión. So each one of the 23 cylinders represents the 23 people that were massacred here in this Walmart. Ese era César Blanco, senador estatal electo de un distrito de Texas que recoge el condado de El Paso y otros colindantes a él. César me habló también de esa retórica de Trump y su impacto en la ciudad. You know, there's been a lot of rhetoric over the years about El Paso. El Paso has been ground zero for child separation. El Paso has been ground zero regarding the border wall. El Paso has been ground zero for a lot of the anti-immigrant and anti-Latino rhetoric. And I think when individuals see that right away they think about El Paso. And this individual clearly, based on his alleged manifesto,
said that there's an invasion happening here. And we've heard this language from people like President Trump. El Paso, el mayor centro urbano de la frontera en Texas, solo se ha inclinado hacia Trump en 7 puntos con respecto a 2016, una diferencia clara con respecto a los otros condados fronterizos que visité. Y la masacre de 2019 puede que tenga mucho que ver, a juzgar por lo que me dijeron votantes como Sam y Louis. 2016 I had voted for Trump, and 2020 I had voted for Biden. Okay, tell me about that. I voted for Biden because... No, I want to know first why you voted for Trump. Oh, for Trump. I liked him back in 2016. He looked like he could change, and he did change a lot of the economics. But he brought division, so that's why I voted for Biden in 2020. Pero activistas republicanos como Alfredo también tienen respuesta preparada para asuntos como la retórica racista de Trump. Muchos hispanos estábamos abajo y por culpa de President Trump nos estamos subiendo más y más. Y la gente nomás dice que es racista porque es lo único que pueden decir del presidente. Los demócratas no pueden decir nada que nos ha afectado negativo el presidente. Los demócratas de la frontera, a excepción quizá de El Paso, al final se han visto sobrepasados por ese mensaje, pero también por la organización del Partido Republicano, algo que me explicó Dora Oaxaca, la presidenta del Partido Demócrata en El Paso. Pues a los republicanos les valió. Ellos salieron a las calles, salieron a aglomerarse, no traían máscaras, hubo desfiles, tuvieron juntas en vivo, todo esto está documentado. Y la razón por la que los demócratas no hicieron algo parecido me la resumieron muchos representantes del partido, tal y como explica Dora aquí. Estábamos conscientes de lo que estaba pasando en El Paso con el COVID, sabíamos que iban a incrementar los números y no queríamos ser nosotros las personas o el grupo o la organización que iba a tener que no iba a tener esa responsabilidad tampoco para el votante. A la falta de mensajes, a la falta de salir a la calle a llamar a las puertas de los votantes, a la falta de organizar caravanas de coches en pro de un candidato como pasó por Trump a lo largo de toda la frontera de Texas, se sumó un partido demócrata estatal y nacional que solo se interesó por Texas en el último momento y mal. Como explicaba aquí César. You know, many times, last minute, when they see that in our border communities is a good example, that Latinos aren't turning out at the level that they need to be turned out, and you see gimmicks. Liberal groups start sending money to our region to send mariachis to the polls, and the idea that that's going to get more Latinos to the vote. That is disrespectful to our community. We are an educated community. We care about healthcare. We care about jobs. We care about a COVID response. We care about the economy. These are all things that are important to us, but at the same time, they're sending mariachis thinking that music is what's going to drive us to go vote. That demonstrates there's a clear lack of understanding of what's important to our community, and it's quite frankly disrespectful to our community. Así que la clave de quién se llevará el voto de estas comunidades en el futuro, y ahora que se sabe que los condados de la frontera de Texas están de verdad en juego, partirá de quién sabe escuchar mejor. Me lo comentaba Amanda cuando le pregunté por aquel concepto del sleeping giant, o el gigante dormido con el que algunos medios de comunicación se refieren al votante hispano que participa menos en las elecciones. I remember a few years ago I heard about some organizations talking about a sleeping giant, right? And I remember getting so annoyed with that, thinking like, first of all, like we're not sleeping, we're working. Dicho queda. Hasta ahí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Doménech. Nos vemos la semana que viene aquí, en Newtral.es. Hasta luego.